mobility in motion. Strength is the focus, stability holds the line. One conclusion, movement is life. Been movement parts. Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Big Movement Podcast. Como ya saben, él es Eduardo Genet, yo soy Javier Hernández. Recordarles que este espacio está patrocinado por Raster Fitness, uno de los principales distribuidores de material deportivo. Y hoy va a tener Edu el placer de presentar a nuestro invitado de hoy. Bueno, pues presentarles a Rubén Rodríguez. Un placer tenerte aquí con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, un placer. Gracias por venir. Bueno, hablar un poquito de él, que se ha dedicado, es psicólogo deportivo, se ha dedicado, bueno, ya con más de 20 años de experiencia, pues a llevar en esa parte de la psicología deportiva a numerosos deportistas, pues desde un nivel amateur hasta un nivel profesional, llegando incluso con gente que se ha presentado a Olimpiadas, preparando Olimpiadas, y pues con todo ese bagaje de experiencia que él tiene, también como profesor de la Universidad Europea de Canarias y de la Universidad de La Laguna. Nada, vamos a aprovechar esta visita para intentar aprender y que nos comparta pues todo su conocimiento. Muchas gracias por venir. Gracias. Muchas gracias por invitarme. Nada, bueno, vamos a empezar con una pregunta que suelo lanzar yo al principio, y es ¿cuál es tu frase favorita, ¿no? La frase que te define o la frase que más utilizas. Una buena o que manera más... de romper el O sea, hielo, ¿no? ahora, bueno, esa es muy buena, así como... Vamos, A romper... oye, pensé que me iba a decir cuál es tu comida favorita, Bueno. o algo, no, mi frase favorita. Seguramente hombre, no tienes una sola, pero bueno, alguna no, de ellas, ¿no? una no. Sí que hay una que suelo plantear muchas veces, que es como algo así, la línea de cuando la vida te presenta un problema, ¿vale? La solución que busques, tratar de que no te genere otro problema mayor, porque si ya tienes dos problemas. Claro. Entonces ahí es la toma de decisiones, ¿no? Y claro, para ello también, a colación de esa frase utilizo otra, que es que no es mía, es de mi director de tesis, de Pedro Avero, que viene a reflejar un poco la idea de pensar está sobrevalorado. Cuando más piensas a la hora de buscar una solución a un problema, es decir, cuanto más piensas en el problema, más difícil es salir del problema. Claro. Entonces, suelo utilizar Un poco- más o menos esas dos frases así, ¿no? O dos sea, ideas. frases- dos Más que frases frases, ideas, ¿no? Un poco estoicas, Sí. ¿no? Bueno, ese es un tema bastante controvertido, el tema del estoicismo, ¿no? Porque yo creo que hoy en día se habla mucho del estoicismo También como era- un método de vida que vale que muy bien a nivel filosófico, si entendemos una filosofía de hace más de 2000 años, ¿no? Y donde si nos paramos a analizar a quién generó el estoicismo realmente, ¿no? Claro. Que fue el emperador de Roma, Marco Aurelio. Una persona que más o menos quiso decir que, bueno, pues que la sociedad, sobre todo el mundo de los esclavos, tenía que funcionar de una determinada manera. Era un poco una psicología muy laica, en el sentido Claro. de, bueno, pues si la vida te genera problemas, no pasa nada, busca el lado bueno de los problemas, aguanta de pie, ¿no? Y sinceramente dudo mucho que a día de Claro. hoy tenga mucho sentido No, esa igual que- aplicación, ¿no? Totalmente. No, y que claro. los estilos de vida han cambiado tanto Claro. que no se puede comparar con lo que... Ya lo hemos hablado en algún capítulo de atrás. Sí, bueno, hablando de Marco Aurelio, de Epicteto, Séneca y esta gente. Sí, Y es es que que, están diferentes los estilos de vida que tenemos hoy en día, ¿no? mira, y es muy Que- interesante, porque justo escuché esta semana un podcast y estaba hablando un invitado y tiene un libro que se llama Las antimeditaciones. Y las antimeditaciones no es que van contra de la meditación, sino que concretamente habla un poco de un contrapunto a las meditaciones de Marco Aurelio, ¿no? Y pone un poco de manifiesto lo que vende o lo que se trata de vender a través del estoicismo. Y habla de Epicteto. Y claro, yo tenía un totalmente desconocimiento hasta estos días. Y Epicteto parece ser que fue un esclavo, pero fue un esclavo con mucha suerte, porque claro, su amo le permitió tener acceso a estudios que otros esclavos no tenían, ¿no? Claro. En la antigua Roma, pues más o menos por cada habitante o por cada ciudadano había una media de 130, 140, 150 esclavos. Claro.
Claro, el estoicismo está hecho para los filósofos de a pie que caminaban filosofando, o estaba hecho para el esclavo de no pasa nada, eres esclavo, busca el lado positivo a las cosas, pero sigue siendo esclavo. Claro, No, es como hoy en día, ¿no? Tienes un accidente con el coche, no te preocupes, tienes mentalidad estoico. Busca el lado bueno que acabas No, de tener un claro. accidente con el No, coche, no, ¿no? no. sí, sí, sí. Aprende. Lado bueno accidente con el coche, pues mira que vas a aprender a rellenar un parte accidente, por ejemplo, ¿no? Claro. Entonces yo la verdad que no comparto mucho esta visión, Sí, y sinceramente. además que es muy difícil de aplicar. Ujú. O yo, por ejemplo, personalmente, hay momentos en mi vida que te cuesta aplicar eso al día a día de hoy, ¿sabes? Y bueno, Sí, y más claro, difícil claro. sería seguramente para esos esclavos que estabas hablando tú. No, Más que para... y al No, final también viene a ser un elemento también como de un autocontrol de tus emociones, ¿no? De sentido, si eres estoico, pues tienes que dejar a un lado tu plano emocional, tienes que dejar a un lado tu plano cognitivo, es decir, todos tus eventos internos tienes que achicarlos, los tienes que dejar de lado y tienes que salir hacia adelante cuando eso es un auténtico disparate, ¿no? Ya. claro. Porque al final lo que estás planteando es que nos convirtamos todos en mesas o en sillones, En ¿no? Porque al final el máquinas, sí. ser humano Sí. no puede desprenderse de su plano emocional, ¿no? Sí, al final, una de las cosas, ¿no? Que quería yo preguntarte, por Sí. ejemplo, cuando todos nos aferramos o decimos, oye, pues voy a ponerme a entrenar, y es verdad Mm. que los hábitos son importantes y que hay que tener cierta voluntad para mantener el hábito del ejercicio, el hábito de comer bien, ¿no? Pero ¿hasta qué punto es sano el exigirse a uno mismo el mantener esos hábitos, ¿no? A nivel psicológico. A ver, deja de ser sano y entraríamos en un elemento, por denominarlo insano, cuando afecta de manera directa al bienestar en tu vida, tanto propia como en tu sistema. Al final, cuando tomamos una decisión en nuestra vida, ahí nuestros sistemas se ven afectados. Entonces, claro, tratar de mantener un hábito porque sí, porque lo tengo que llevar a cabo, porque estoy defendiendo un estilo de vida, una filosofía, y tengo que trabajar en busca de ser una persona virtuosa, ¿no? Claro. Siguiendo con ese elemento más de estoicismo, de Sí, esa sí. historia. Claro, eso puede dañar no solo mi bienestar psicológico, social, sino también de las personas que me rodean. Claro. ¿Entiendes? Porque no es fácil llevar ese elemento a cabo. Eso es un planning, ¿no? Muy, muy típico ahora. Ahora es muy, bueno, ahora ya se lleva años. Comprar agendas, ¿no? Y las típicas agendas que dentro tienen el plan de vida, este maravilloso Mr. Wonderful, ¿no? Que es como el elemento de qué fantástico, estructura tu vida, mañana va a ser un buen día, propósito para mañana, ¿sabes? Entonces tú llegas ahí antes de acostarte y escribes tus propósitos, ¿no? Pues mañana me voy a levantar a las 4 de la mañana, voy a meditar 15 minutos, voy a hacer 25 burpees, voy a cantar mi canción favorita mirándome al espejo, me voy a decir 100 veces tú puedes, lo vas a lograr. Cuando se levante mi mujer le voy a tener el desayuno preparado, le voy a dar muchos besos, a mi hijo igual. Y luego resulta que por la mañana te suena el despertador, lo paras, ya no te levantas con el tiempo, ya no has meditado, ya no has hecho el burpee, ya no has cantado, ya casi ni te duchas para ir a trabajar, ya no preparas el desayuno, te vas sin Empieza desayunar, Y te te peleas frustra con tu más. mujer, te peleas con tu hijo, y ¿qué te vas? Con el nivel de frustración más alto que el Teide. Claro. ¿Por qué? Porque te sientes que has defraudado a tu plan, ¿no? Entonces yo creo que la flexibilidad está la clave. Y de ahí, de hecho, hay un concepto que es la flexibilidad cognitiva, que es aprender a manejarte en ese elemento de no ser tan encorsetado a algo, sino y mover un poco, porque al final la vida se trata de movimiento, ¿no? Claro. Y cómo, no sé si para otros profesionales o para personas que practiquemos deporte o Sí, demás, sí. en, ¿cómo podríamos detectar esos principios, o sea, cuando empiezas a padecer esos trastornos de la conducta, ¿no? Sobre todo relacionados con conductas alimentarias, con conductas de sobreentrenamiento, Ujú. ¿qué puedes, qué podemos empezar a sentir como deportistas amateur o como deportista profesional o como... Sí, para empezar ahí, la palabra trastorno estaba muy en entredicho, ¿vale? Sí, Si es verdad que existe, no tendríamos que hablar más de problemas, problema. ¿vale? Problemas psicológicos, ¿no? Porque al final es muy difícil decir que algo que no tiene base biológica se pueda enfermar, Claro, ¿no? Podemos decir que cualquier parte de nuestro cuerpo, tanto a nivel de piel, por ejemplo, a nivel de cualquier órgano interno, se pueda enfermar.
pero lo mental, lo psicológico, ¿cómo lo vemos? ¿No? Entonces sí que puede haber un problema. Entonces, ¿cómo puede haber un problema con una persona que de repente empieza a desarrollar valga la redundancia, un problema hacia la comida? Habría que ver si el problema es hacia la comida o el problema viene derivado por otra parte. Y Claro. generalmente tendremos que valorar cómo la persona se está relacionando consigo mismo y con su contexto. Y eso te da mucho pie porque a veces en el ámbito del deporte, por llevarlo un poco más hacia ese campo, que puede ser a lo mejor para los oyentes más fácil de observar, de repente, pues tu práctica deportiva habitual es baja, haces actividad física de manera regular y de la noche a la mañana, porque quieres tener un cambio, un cambio en tu vida, pues dices, pues venga, voy a empezar a hacer triatlón. Así. Entonces, claro, ese cambio que vas a tener en tu vida va a afectar a tu relación contigo mismo, va a afectar a la relación tuya con tu entorno, a nivel familiar, a nivel laboral, en muchos factores. Cuando de repente empiezas a plantearte una serie de metas a largo plazo, habría que ver si son poco realistas, junto con una serie de objetivos a corto plazo para conseguir esas metas que tampoco son realistas, y empiezas a trabajar y no los consigues, y empiezas para acá y te cuesta y no sé más, pues el problema realmente empieza a derivar en tu relación con la comida si vamos hacia lo que tú me planteabas, de los problemas relacionados con la conducta alimentaria. Al final sí es conducta. O sea que los cambios, porque ahora también vemos, ¿no?, que está muy de moda en redes o YouTube o por ahí esos cambios drásticos y por lo que me acabas de decirte que también cuando te pasas imagínate, de ser sedentario al triatlón, a lo mejor lo que tenemos que preguntarnos cómo era y cómo pretendo, o sea, y cómo estoy intentando ser y en qué cuánto tiempo, claro, cuánto tiempo me propongo en cambiar, ¿no? Necesito para el cambio, claro. Claro, porque tienes que ver que esos cambios tan radicales van a generar un problema en tu entorno también cercano. Porque si tu familia, por ejemplo, está acostumbrada a un estilo, ¿vale? A unos ritmos de vida, y ahora de repente tú de la noche a la mañana se los estás cambiando. Claro. Sin ton ni son, sin avisar siquiera, sin hacer un elemento paulatino, ¿no? Entonces también genera esas alteraciones a nivel familiar que también te van a generar problemas, por poner un ejemplo, ¿no? En ese sentido. Sí, claro, al final me imagino que hasta incluso muchos niveles hormonales que siempre se está hablando ahora del cortisol y todo esto, Sí, también al final... Sí, y las dietas antiinflamatorias y todo esto. Yo no soy evidentemente especialista en este campo, pero sí que me planteo cuando decimos, venga, voy a tomarme esto que es antiinflamatorio, voy a tomarme lo otro, ¿no? Yo habría que plantearse también si tu contexto es antiinflamatorio o no. Claro, claro. Por ejemplo, ¿no? ¿Cómo es tu ritmo de vida normal? Claro, es que a lo mejor el ritmo de vida tuyo es que estás desde que te abres los ojos, que ya empezamos a liberar cortisol, ¿no? Porque desde que nos despertamos ya liberamos cortisol, ¿vale? El cortisol en dosis pequeñas, ¿no? Imaginemos la jarra de agua, eso lo digo yo a los alumnos, por ejemplo, en clase, ¿no? Digo, imaginemos con una jarra de agua, nosotros tenemos un nivel de agua, pues ese nivel de agua inicial sería el cortisol, normal, algo que en cuanto abrimos los ojos se empieza a liberar, porque es la hormona del estrés. Lo que sucede aquí es que el estrés está mal conceptualizado también, se habla siempre del estrés negativo, no tengas estrés porque es malo. Sin embargo, hay un estrés positivo. Claro. Ahora mismo nosotros estamos en una situación de estrés. Claro. ¿Porque estamos viendo un elemento negativo? No, sino porque hay una situación en la que tenemos que dar respuesta con nuestros recursos, ¿vale? Eso es el estrés, ¿no? Entonces ahí nosotros tenemos ahora un nivel de cortisol normal. ¿Qué pasa? Que si la situación se agrava, ya en lugar de ya empezamos ya a meternos en otros planos, laborales, deportivos, familiares, situaciones complejas en nuestra vida, ese nivel de agua, ese nivel de cortisol, para que nos podamos entender, va a ir subiendo, ¿vale? Ese líquido en nuestro organismo mantenido durante mucho tiempo es veneno. Entonces, claro, nos va a hacer mucho daño. Claro. Un chupito que te tomes por la mañana de X te va a quitar la inflamación que puedes tener. Si no cambias otros elementos de tu vida, pues es lo que yo pongo en duda. Claro. Entonces, ¿qué sucede? Que las redes sociales está llena de gurús que saben de todo y hacen mucho daño. ¿El problema es que las redes sociales estén llenas de gurús que saben de todo? Para mí no. Para mí es el número de likes y de seguidores que tienen esas cuentas. Ese es el problema para mí. Que la gente hoy en día compra cualquier cosa, ¿no? Hoy veía una infografía que decían antes en los años 80, 90 que el problema de la sociedad
es que no había acceso a la información y por eso había muchos ignorantes, ¿no? Decían. Sin embargo, hoy en día, por acceso a información que no sea. Otra cosa es que haya acceso a Que sea conocimiento, veraz, ¿no? claro. Claro. Entonces yo creo que la gente también compra todo muy, muy rápido sin corroborar si es cierto o si no es cierto, ¿no? Entonces, claro, ahora mismo hay una serie de modas que están en el ámbito de la salud y esto ustedes, pues quizás también como profesionales del sector de la salud lo podrán ver en su campo, que la gente está haciendo auténticos disparates que están dañando la salud, tanto a nivel psicológica como a nivel Total. físico, ¿no? Sí, sí, pues a veces pretendemos hacer cosas que no estamos adaptados Ujú. y simplemente lo hacemos más que por satisfacernos a nosotros mismos, por satisfacer a la sociedad o por estar Mm. dentro de esos perfiles que la sociedad marca, ¿no? Y Sí, al sí. final tomamos decisiones de hacer, pues lo que tú decías, o una carrera de repente que nunca se te había planteado y al final es lo que decías Javi antes también, que llega un momento en que las personas pues petan, ¿no? Como se dice, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos descubrir ese punto, ¿no? De, oye, hasta ya empiezas a tener sintomatología, por ejemplo, el sobreentrenamiento, Mm. nosotros lo vemos que al Ujú. final no es solo físico, es mental, ¿no? Sí, sí. Cuando ves que tu fatiga aumenta, que las ganas se te quitan, entendemos, ¿no? Que cómo puede alguien detectar que ha llegado ese momento de decir, oye, tengo que parar, ¿no? Sin Cuando- llegar a reventar, claro. Sin Claro, llegar a reventar, sin llegar claro. a, sin ¿Cuáles son llegar a esas reventar, primeras, claro, sin llegar a reventar. cuáles son esas primeras sintomatologías, Pues ¿no? mira, cuando los básicos se empiezan a ver alterados, y los básicos, yo en consulta, cuando viene alguien, yo siempre hay dos preguntas, hay algunas preguntas que hago, ¿no? Una entrevista bastante, en algunos aspectos es estructurada, en otros un poquito semiestructurada, pero hay dos preguntas que siempre hago, que son los básicos para mí, ¿no? Dentro de todo. Una es, ¿cómo duermes? Yo le pregunto a la gente, ¿cómo duerme? No, a mí me da igual que duerma con ropa, sin ropa o haciendo el pino, me da igual. Claro. Me dice, ¿cómo duermo? Sí, la calidad del sueño. Es decir, ¿cómo Claro. duermes? Ahora te duermes, más o menos aproximadamente, pues una cosa es a una hora a la que me voy a la cama y otra cosa es a la hora que me duermo. Vale, desde que te duermes hasta que te levantas, ¿cuántas horas transcurren? No sé, 6, 7, 8, ¿no? 6, 7, 8, más o menos se mueven por ahí, vale. Esas 6, 7, 8 horas son seguidas, te despiertas a medianoche, cuando te despiertas por la mañana tienes la percepción de haber descansado o tienes la percepción de que parece que entró una manada de elefantes y tienen una paliza y el sueño no te reparó. Porque si el sueño no te repara, el sueño no está cumpliendo su principal función, Claro. que es la recuperación Claro. física y mental, ¿no? Entonces, eso es la primera pregunta. Cuando la persona empieza a decirme, no, mira, pues la verdad que llevo un tiempo en lo que me cuesta dormirme, o me levanto que no descanso bien, o hay momentos en que me despierto con tormenta de ideas, me vienen muchas cosas. Me dicen, oye, ¿y por qué será, no? Que cuando te duermes, o cuando te vas a dormir es cuando empiezan a venir todos los pensamientos malos, ¿no? Todo esto que te incomoda. Yo lo llamo aviones, ¿no? Y es por una sencilla razón. No es porque tu cerebro empieza a traer pensamientos, porque el cerebro no tiene capacidad para hacer eso. Es simplemente porque tú has dejado de moverte. Entonces, claro, como tú dejas de moverte, esas cosas que estaban por ahí empiezan a tomar presencia. Sin embargo, Claro. por el día, cuando te estás moviendo, llega un momento que no le estás prestando atención a eso. Pues estás prestando atención a Claro. Estás otras prestando cosas. atención a otra cosa, al Claro. movimiento, ¿no? Qué Entonces, bueno. por eso le decía antes que cuando me preguntaba lo de la frase inicial, que pensar está sobrevalorado en el sentido de que cuanto más trates de pensar sobre una situación, más pensamientos Peor. incómodos van a venir. Cuando te das cuenta de ellos, los dejas quietos y sigues adelante, te mueves, sigues adelante, Claro. la situación cambia. Entonces, por la noche, ahí tendríamos un elemento, ¿no? El sueño. Y otra es cómo comes. Es la otra pregunta que les hago, ¿no? ¿Cómo comes? ¿Cómo es tu estilo nutricional? Es decir, ¿qué haces? Relacionado, por ejemplo, con el sueño, tus cenas son muy copiosas, no cenas, haces ayuno, no haces ayuno, tipo de dieta que llevas, no llevas, si trabajas con un nutricionista, no trabajas, te suplementas, por qué, cuáles. Entonces eso me da a mí ya pie a empezar a valorar, ¿no? Entonces ahí ya tenemos dos factores. Cuando la calidad del sueño ya se ve afectada, ya podemos decir que estamos en un elemento, por ejemplo, de sobreentreno, porque aparece más fatiga. Cuando has cambiado hábitos de alimentación y te dicen, no, antes comía mejor, ahora llevo un tiempo en que no estoy comiendo tan bien. Ya tenemos otro factor. ¿Cómo es tus relaciones sociales y relaciones familiares?
tienes buen nivel de relaciones, ante un comentario que a lo mejor no te gusta, cómo reaccionas, ¿no? Entonces ya tenemos otro factor, ¿no? Cómo me comporto ante las diferentes Claro. relaciones. Entonces ahí ya empezamos a tener pistas si estamos hablando de un elemento de sobreentreno, si tenemos, te cuesta, ¿cuánto tiempo tardas en recuperarte de una sesión a otra? Claro. ¿Tardas más, tardas menos? Y si tardas más, habría que valorarlo, ¿no? Y bueno, es que estaba escuchándote Mm. y presenta tú en consulta con los deportes que has tratado, tanto de élite como amateur, ¿presentan más burnout, síndrome de sobreentrenamiento o un problema relacionado con lo que estamos hablando, un amateur o un amapro, como se está Sí, sí, llevando sí. mucho ahora, a un deportista de élite? ¿Lo De- ves más, podría más o más o menos es similar? La teoría nos dice que tendría que presentar más problemas de sobreentreno un deportista profesional de alto rendimiento, un deportista que está preparándose unos Juegos Olímpicos. Esa es la teoría. Lo que está pasando hoy en día es que, digamos así, como que la pirámide se está invirtiendo o al menos Sí. se está igualando. O sea, en eso Entonces, para mí es coincidimos. preocupante que ¿cómo fue lo que dijiste antes? Amapro. Es que nosotros Sí. lo hemos hablado Que al mucho, final- lo hemos hablado mucho Al también. final es el amateur que tiene su familia, Ese su ese trabajo, Pero se considera pro. pero Sí, vive como un se profesional. se un pro. comporta un entrena poco como un pro, pero a lo mejor no nos damos Correcto. cuenta de que tenemos una vida laboral, a lo Correcto. mejor tiene una vida familiar, que a lo mejor no tienes Sí, sí, tanta sí, sí, ayuda ama pro. para... Entonces, tienes, o lo Sí, que sí. hemos hablado muchas veces, que la probabilidad de padecer ese sobreentrenamiento o esos tipos de problemas Sí. son mayores porque al final no tienes los cuidados o la vida tan, Sí, sí. tan encarrilada a la actividad física como un Porque deporte profesional. al final no se termina de entender que el deporte profesional, el deporte de élite, nada tiene que ver al deporte amateur. Son dos universos totalmente opuestos. Ni siquiera son paralelos, son opuestos. Sí, sí. Un triatleta amateur junto con un triatleta olímpico, los dos hacen lo mismo, hacen triatlón. Pero es que no tiene nada que ver uno con otro. Sin embargo, lo que se está tratando es de llevar lo olímpico, lo alto rendimiento, por ejemplo, a los amateurs. Y es un auténtico disparate, como en el caso del fútbol. Tratar de llevar el fútbol profesional al fútbol regional no tiene ningún tipo de sentido. Es como si tratamos de llevar la docencia universitaria a la docencia en primaria o en infantil No, total. o en cuarto de la ESO. Es que no tiene nada que ver. Son dos universos, te digo, es que ni se asemejan, ¿no? Entonces yo creo que está habiendo un problema y para mí sí es preocupante que en deportistas amateur se esté experimentando cada vez más la sensación de estar quemado, la sensación de estoy agotado, la sensación de es que no me da la fuerza. Claro, ¿por qué no te va a dar la fuerza? Porque es que tú tienes que combinar tu vida familiar, tu vida con tu hijo, tu trabajo, tu responsabilidad laboral y luego encima tienes que compaginarlo con los entrenos que quieras hacer. ¿Es negativo que quieras hacer eso? No es negativo. Al contrario, es maravilloso. Claro. Ahora, tienes que ir gestionándolo para poder encajar tu visión del deporte o del ejercicio físico hacia el plano familiar, laboral que tienes. Por sí. eso, por ejemplo, en el mundo, a mí me gusta el trail running, ¿no? Yo tampoco veo sentido que en mi estilo de vida yo ahora todos los fines de semana tenga que hacer una carrera. Claro. Porque es que es inviable. Sí, sí. Otra cosa diferente que digo, oye, por los fines de semana salgo a correr y tal, un poco, porque tengo un poco más de tiempo. Pero prepararte una carrera es totalmente diferente y el día de la carrera o incluso la semana de la carrera se vive totalmente diferente a otra. Tienes que entender que eres amateur. Es que a lo mejor ni siquiera amateur, eres aficionado. Sí, sí. Total. Lo otro es pro, es que son, ya te digo, son dos mundos que nada tiene que ver. Lo que pasa es que la industria, federaciones que también hay que hablar, centros. ¿Y qué le dirías ahora desde aquí Ujú. a los que nos estén viendo de esos sobreentrenados? ¿Cuál sería uno de los, si le tuvieses que decir un consejo clave para que evite el padecer este síndrome? Vale, ¿Qué pues le mira, dirías que tú considerases clave? A nivel, sobre todo a nivel de herramienta psicológica, vaya. sí, que traten de salirse de esa espiral en la que han entrado al menos una o dos veces por semana.
decir, que 1 o 2 veces por semana traten, entre comillas, de olvidarse de esa idea Claro. de ser deportista. ¿Lo relacionas con el ego? Bueno, el ego lo tenemos todos. Sí, pero Todos tenemos ego. se habla mucho, sobre todo en los deportes cíclicos, ¿no? Mm. En el trail, el ciclismo, el deporte de montaña y tal. Que uno de los principales factores de lesión Ujú. es el ego, ¿no? No digo el ego de que tengas un ego en tu vida personal súper grande, sino que muchas veces no paro o no aprendo a parar porque a lo mejor me está mi hijo viendo en la meta, o porque a lo mejor está no sé quién, o porque tengo que hacer estos entrenamientos porque tengo 2 compañeros que están haciendo no sé cuántos tiempos y después Sí, ese tipo, no hablo de un sí, te ego, hablo de entiendo un perfectamente ahí ego, donde ibas. Mira, uno de los elementos más importantes para determinar, por ejemplo, la ansiedad competitiva, pero es el efecto de sobredimensionar la competición, ¿no? Darle más dimensión a la competición de la que realmente tiene, ¿vale? Y el otro es la comparación, el compararse con los demás, incluso con uno mismo. ya, La comparación continua. Entonces, ¿qué sucede? Cuando tú estás en la comparación, y te estás comparando con los demás porque yo quiero hacer un mejor tiempo que con la gente que corro y esto, depende del enfoque. Tú puedes decir, ¿no? Imagínate que nosotros tres nos apuntamos a una carrera y decimos, venga, el último invita a comer. Entonces a lo mejor tienes un pique sano. Pero claro, el problema está en que cuando ya ese pique sano ya no se convierte en sano y ya empieza a generar una posible enemistad entre nosotros porque él me saca a mí media hora y tú... ya. Y ahí No, donde está realmente el problema incluso de todo esto de fondo. no hablo del tema personal, sino es que pasa mucho en los equipos. Los Mm. equipos de trail, los equipos de triatlón, los equipos de ciclismo y tal. Pasa mucho de que puedas padecer sobreentrenamiento, incluso que puedas tener un alto índice de lesión por este tipo de No, egos no, muchas claro. veces dentro de los Claro, lo que equipos. pasa es que luego también tenemos que entender lo que suponen ciertas prácticas deportivas. Hay prácticas deportivas que te van a someter a procesos oxidativos, te van a someter a procesos de llevar muchas veces el cuerpo a un estado que otros deportes a lo mejor no te lo llevan. Y la propia idiosincrasia de los deportes. Ya, El ciclismo, precisamente, pues por los desniveles que coge, o por ejemplo las carreras de montaña, por el nivel que coge, puede ser diferente a otros deportes. Yo creo que todos los deportes en sí mismos, sobre todo cuando pasamos del ejercicio físico al deporte, ¿no? Ahí en ese paso hay un riesgo de lesión alto. No tanto el día de la competición, sino en cómo llegas a la competición o llegas a la sí, carrera. el Entonces yo proceso. creo que la clave estaría, el camino claro, que el tienes que camino. hacer. Yo creo que la clave está en la preparación, ¿no? Y en tener claro Sí, si sí, realmente tú estás en condiciones de hacer lo que quieres hacer. ¿Y qué sucede? Que a lo mejor también, oye, pues los profesionales que podamos estar trabajando con esa persona, a lo mejor tenemos que pararla y tenemos que decirle, mira, no, esto es un no, es decir, tú no estás en condiciones de hacer lo que pretendes hacer por muchos factores. Haz otra cosa. Es decir, no, tú ahora mismo no estás para correr 42 kilómetros. Inviable. Corre 5. 5, pero es que 5 es... No, empieza por 5, a ver qué tal se te da los 5. Claro. Y que no tengas lesión. ¿No? Porque yo creo que ahí es donde está el tema, porque yo creo que se infravalora mucho el tema de las lesiones en el deporte. Sí, Y para mí, la peor situación que puede vivir una persona o un deportista es la lesión. No es ganar-perder. A mí, sinceramente, no es que me dé igual. Cuando yo trabajo con alguien, no me da igual que pierda. Claro, me encantaría claro. que gane, me encantaría que le vaya bien el de resultado. Pero realmente lo que verdaderamente me ocupa o me preocupa es que se pueda lesionar. Sobre todo de larga duración, ¿no? Porque eso sí que es verdad que el panorama cambia totalmente. total. No es lo mismo perder que una lesión, Que no sobre todo poder hacerlo. impeditiva. ¿Entiendes? No es lo mismo que no perder puedas que no seguir. poder perder. Que no poder, correcto. Exacto. No es lo mismo. Entonces, claro, yo creo que ahí hay que ser más prudente y hay que ser más consciente de lo que te trae muchas veces entre manos con lo que quieras hacer, ¿no? Entonces ahí, bueno, pues entra un poco el que las personas se centren, entiendan cuáles son los niveles que tienen y que sobre Sí, todo, total. igual que un deportista profesional, no debe, bajo ningún concepto, pasa, pero no debería hacerlo, ¿vale? Asociar su identidad personal, su esencia como persona con el resultado deportivo. Y hay en ocasiones en que la frustración por no ganar va
de la mano de no he cumplido las expectativas de o lo que pueden pensar de mí por no conseguir este resultado, pues en el deporte amateur o el deporte por hobby también tendría que ser eso, es decir, mira, chico, pues que entraste en meta, hiciste una carrera de X kilómetros y tardaste 1 hora más de lo esperado, ¿qué más da? Lo importante es ahora que no tienes primero que no estás lesionado, ¿no? Muy bien por terminarla, por cruzar la meta, fantástico, enhorabuena. Ahora viene la parte más divertida, ¿qué es? Pues que te vas con los amigos, con las parejas, no sé, a comer Claro, y a disfrutar de eso, ¿no? Que para eso al final también es un poco ese elemento, ¿no? Esa paradoja, ¿no? Haces ejercicio físico para después ir a comer, No, ¿no? Esa es la paradoja. y si hablamos de salud y de salud mental, ese sería el escenario perfecto, vaya. Es Claro. que es el escenario perfecto, porque al final lo otro es otra historia. El deporte profesional, el deporte olímpico, alto rendimiento, no, es que es otra cosa. Que muchas veces añoran el poder disfrutar de esos De eso, momentos claro. y no pueden hacerlo. Claro. Porque están en fases de competición, porque las planificaciones deportivas son muy exigentes, porque hay que entender, hay unos sponsors, hay patrocinios, hay planos económicos, hay marcas, y los deportistas a esos niveles se juegan mucho y hay que entenderlo también. Es su estilo de vida, pueden vivir de ello, entonces hay que entender también lo que pueden sentir cuando están ante una situación que se tienen que jugar una marca para ir a un campeonato de España, un europeo, un mundial, en el caso de deporte olímpico, y eso conlleva pues unas ganancias económicas. Y eso lo tenemos que entender también. Pero eso es un nivel. El resto no tendría que ir ahí, pero sin embargo va. Va, claro, claro. Sí, dejan de disfrutar. Antes hablabas de la ansiedad que tienen esos deportistas, ¿no? En algunos momentos dados, tanto el deportista de alto rendimiento como el deportista amateur, como muchas personas que sufren de ansiedad en algún momento de su vida, ¿no? ¿Hay algunos consejos, algo que se puede hacer en ese momento que a una persona le dan esa primera sintomatología de que no pueden respirar? ¿O hay algo que sirva un poquito para calmar esa sintomatología? Sí, tratar de entender, en caso de que sea ansiedad, tratar de entenderla. El problema está que, por ejemplo, cuando vives esa situación, dice, no puedo respirar, es que no puedo respirar, es que no puedo respirar, no puedo respirar, y te empiezas a creer que no puedes respirar, pero realmente estás respirando. Sí, sí. Lo que pasa es que entras en esa rueda de no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, y ya empiezas como a apurarte, ¿no? Y el problema es la sintomatología que vas teniendo a nivel, las percepciones, sobre todo las percepciones físicas, porque la ansiedad tiene, para que nos podamos entender o que nos vea y nos escuche, nos pueda entender, podríamos decir que la ansiedad, en líneas generales, podríamos decir que tiene 4 componentes fundamentales. Mira, el primer componente sería un componente emocional, ¿no? Dentro de la ansiedad podríamos identificar 3 emociones que suelen acompañarla, porque la ansiedad es una respuesta emocional, no es otra cosa, ¿vale? Entonces, la ansiedad como respuesta emocional viene acompañada por otras emociones, que son el miedo, que es la típica. De hecho, la ansiedad, si le quitamos la etiqueta de ansiedad y le llamamos miedo, es lo mismo, ¿vale? Entonces tendríamos ese miedo, tendríamos la preocupación y tendríamos la duda, ¿vale? Una vez que se vive eso, tendremos el siguiente componente, que es el componente cognitivo. Componente cognitivo manifestándose en las anticipaciones negativas de que me puede pasar algo. Que yo no sé qué vaya a pasar, pero yo me creo que va a pasar. Sí, sí. ¿No? Me va a pasar y me va a pasar y me va a pasar. Y entras en el y sí, ¿no? Y si me pasa esto, ¿no? Entonces la gente ahí. Luego tiene un componente que es necesario para que se dé la ansiedad, porque sin este componente no habría ansiedad, que es un nivel de activación extremadamente alto, que si buscan en manuales se conoce muchas veces como el arousal, ¿no? El nivel de activación, la intensidad de la conducta. ¿Qué cantidad de energía necesito para hacer algo, ¿no? En la ansiedad esa energía se dispara. Y luego aparecería el cuarto componente, que es un componente muy importante, que es el mismo componente que tienen todas las emociones, que es un componente conductual, es decir, cómo actúo, cómo me comporto cuando tengo una ansiedad, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que el nivel de activación que les decía antes se manifiesta en el cuerpo, con las percepciones somáticas. Entonces, el problema de la ansiedad es que la gente empieza a tomar conciencia de cosas en su cuerpo, de que me duele el pecho, entonces ya se asocia ¿a qué? A un infarto. ¿Y si me da un infarto? ¿Y esto será un infarto? Entonces, claro, ya se agrava, ya empieza toda esa duda. El nivel de activación sigue subiendo, con lo cual, ¿cuál es la conducta? La conducta es de tensarme. ¿Cómo puedes cortar eso? Vale. Bueno, me imagino que no lo primero es tratar de no cortarlo. Ah, vale. Porque ahí es donde está el problema. Cuanto más trates de evitar la ansiedad,
más fuerte va a ser la ansiedad. Y de hecho se ha demostrado, hay estudios que demuestran que, por ejemplo, a nivel cognitivo, en un primer momento nosotros podemos parar el pensamiento. Nosotros podemos coger un pensamiento y tratar de no tenerlo, ¿vale? En un primer momento. El problema está en que cuando menos te lo esperas, ese pensamiento incómodo va a volver. Y cuando vuelve, el tsunami que viene es más fuerte. Entonces, claro, y va a aparecer más frustración, pues si me lo acabo de quitar, no, lo típico. Sí. Estoy, no sé, voy a salir a caminar, voy a ir a entrenar a ver si esto se me quita. Y entrenas. Y llegas a casa diciendo, wow, fantástico, ¿eh? El deporte favorece la salud mental, maravilloso, genial. Liberé serotonina, liberé dopamina y esto es maravilloso. Y de repente, cuando estás ahí tranquilo preparándote la cena, no sé qué, de repente, ¡bum!, otra vez. Y dices, pero ¿en serio? ¿Y ahora qué hago? ¿Vuelvo a entrenar otra vez? Y ahí es donde está el problema. El problema, como primer tips, sería no trates de controlar la ansiedad. Al contrario, entiende por qué está pasando eso. Cuando tú entiendes cuando eso está pasando y entiendes que no te va a pasar nada, la situación empieza a manejarse mejor. Pero tratar de controlar pensamientos, emociones, en este caso, por ejemplo, la ansiedad, lo único que va a provocar es que aumente. No, es interesante porque yo creo que todos conocemos gente Sí. y que cada vez hay más gente que sufre. Sí, es bastante estaba normal. pensando Y cualquiera de muchas veces- nosotros. Y hay veces que Sí. tienes un amigo o un conocido y no sabes cómo ayudarle, ¿no? Y claro, al final... No, incluso, yo estaba pensando en dos cosas. Por ejemplo, hay personas que nos vienen a nuestra instalación, muchas veces que tienen ansiedad. ¿Y cuál es la relación entre aumento de frecuencia cardíaca También. Sí. Sí, claro. y padecer Es ansiedad? un síntoma que se comparte. Sí, claro, ¿no? por O sea, el- porque el por el- cerebro confunde. confunde Te sube. que la... No, a ¿Cuál, ver. cuál es la explicación? Porque entiendo que tendrá que haber alguna confusión en alguna corteza o no lo sé, en algún lado, que nos diga el aumento de la frecuencia cardíaca, lo estoy relacionando. Sí, pero lo a que me relaciona, está- lo o relaciona no la lo per- sé, no lo sé. te lo relaciona la persona, no el Pero nos ha cerebro. ocurrido Claro, más de una Porque vez. el cerebro no tiene capacidad, es decir, el cerebro no te relaciona, no tiene capacidad, relacionas tú. Entonces Claro, tú Ya, relacionas claro. mayor pulso, mayor pulsaciones con algo malo. Claro, exacto. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando una persona tiene más pulsaciones, ¿qué le decimos? No estés nervioso. Sí. ¿Por qué? Vamos a validar también los nervios. De hecho, cuando estamos nerviosos no nos queremos quitar los nervios, ¿verdad? Como, no quiero estar nervioso. Claro. ¿Por qué? Claro. ¿Qué te está diciendo los nervios? Es una manifestación fisiológica. Entonces, yo, por ejemplo, en el ámbito del deporte se lo explico así. No, es que estoy nervioso. Sí, pero los nervios es una manifestación fisiológica. Y es normal tener... Muchas veces es positivo. Es normal, ¿no? claro. Es activación. Entonces, ¿por qué suben las pulsaciones cuando se experimenta ansiedad? Porque por la activación que te decía antes. Sube ese elemento fisiológico, te sube. Y aparte, empiezas a ser más consciente de las pulsaciones. Al ser más consciente de las pulsaciones, más preocupación viene, por así decirlo, porque empiezas a estar en un estado en el que habitualmente no estás. Entonces, claro, como estás experienciando algo que habitualmente no haces, empieza la preocupación. Y se asocia, porque se ha asociado, a infarto. Altas pulsaciones, infarto. Entonces, ¿dónde empieza el problema? Empieza el problema ahí, voy a infartar, me va a pasar algo. Entonces la gente se disparata. Uno de los elementos que no se debiera hacer es medicar. Mucha gente coge, venga, una pastillita. Sí. No, una benzodiazepina y es un gravísimo error. Primero, no es facultativo, ¿vale? Y la puedes liar. Y al final le damos una pastilla a alguien y no sabemos si ese alguien es alérgico a algún componente de la pastilla, entonces la podemos liar gorda, ¿vale? Entonces mejor no medicar, si nos encontramos en ese tipo de casos, no medique. ¿Qué habría que hacer? Pues mira, en tal caso lo que puedo hacer es primero vamos a quitarle a la persona todos los ruidos externos que haya, toda la gente que está tratando de ayudar, y una persona tiene que tomar la rienda de la situación. La persona, yo me quedo con ella y vamos a generar un entorno de tranquilidad a la persona, porque la persona es lo que necesita, un entorno de calma, de tranquilidad. Y entonces te va a decir que no puede respirar, ¿no? Te dice, no, es que no respiro, es que me cuesta respirar. Entonces le decimos, no, mire, pero si, ¿cómo que le cuesta respirar y está hablando conmigo? Claro. Entonces, hay que tratar de bajarla desde dentro, Sí. no desde, venga, usted tranquila, usted tranquila. No funciona. Claro. Lo que tienes que hacer es tratar de bajarla desde dentro, ¿vale?
No, le está costando respirar, sí, sí, es que no puedo respirar, pues venga, vamos a respirar conmigo. Y venga, mira cómo respiro yo, usted va a respirar conmigo, poco a poco. Y cuando la persona va bajando, ya va hablando más, te puede manifestar, es que tengo frío, no se preocupe, tratamos de darle calor, ¿vale? Es que tengo la boca seca, tranquila, poco a poco, pues mire, pues si tenemos un pañuelo, lo mojamos, mójese los labios. No, dame agua para beber, no, todavía no, mójese los labios. Entonces tenemos que ir poco a poco, ¿vale? Y ya cuando la persona ya va saliendo de ese estado, ya le vamos llevando ya a una respiración un poquito más pausada, poquito a poco. Y la logramos salir de ahí. Si estábamos con muchas dudas y bueno, pues llamamos a quien hay que llamar, que para eso son los servicios sanitarios y que ven. Sí, que ven. Generalmente, ¿qué se va a hacer? Medicar. Se ha demostrado a día de hoy que la medicación en psicofarmacología no ayuda. Y está más que demostrado. No cura, no ayuda. En un primer momento, en una situación, puede tener una eficacia en un momento determinado, lo que pasa que después sí que se ha demostrado que a la larga no tiene eficacia. Puede perjudicar más que favorecer. Y luego también, otra pregunta, que esta me la han hecho varios usuarios, ¿no? De que hemos hablado de que te íbamos a hacer el podcast y tal. Y ¿por qué qué puede hacer una persona cuando padece un ataque de ansiedad en casa por la noche? Que es un clásico, ¿no? O- Cuando Sí, baja, cuando termina el día, cuando termina el día. sí, Lo porque que, antes estabas hablando del nivel sí. de activación. sí, sí. Yo estaba pensando, ¿y por qué se da tanto por la noche? Porque el tema, fíjate que nuestro ritmo de vida, cada vez nos despertamos antes, en líneas generales, y nos acostamos más tarde. Entonces, claro, nuestros ritmos están alteradísimos. Nuestro ritmo de activación está muy alterado. Desde cómo comenzamos el día, lo que comemos, al ritmo de estrés de cortisol que llevamos. Entonces, claro, cuando llega por la noche, llega un momento como haces tú como... Ahora empieza el malestar. Lo que habría que plantearse es si eso que me está generando malestar ha venido en ese momento o ha estado acompañándome a lo largo del día. Lo que pasa es que en el ritmo que llevo no he tenido un momento para pararme y ser observarme. consciente, claro. Y observar, ¿no? Que ese sería el inicio de empezar a hacer una meditación, por ejemplo. Que esta es otra. En ese caso que tú me estás planteando, sí que sería recomendable no hacer meditaciones. No hacerlo, porque puedes disparar más. De hecho, hay gente que está utilizando las meditaciones, meditar, hacer mindfulness, atención consciente, para hacer relajaciones, para relajarse. Y es contraproducente, porque meditar, atención consciente, mindfulness no es una técnica de relajación. Es una técnica de observación. Es para aprender a observar a lo que le estoy prestando atención, para observar tus estados. Para observar tus estados sin juzgarlo, ni como positivo ni como negativo, perdón, y ahí está el problema. Estoy sintiendo una cosa aquí, digo, esto es malo, esto es malo. Lo que dirías es, estoy sintiendo algo aquí, no lo juzgo. Es una sensación. El problema está en que cuando estás en un estado ansioso, por así decirlo, o con un nivel de activación muy alto, empezar a hacer atención consciente en ese estado, lo que puede provocar es que aumente. Entonces, hay momentos en que no es bueno utilizar esa técnica. Por eso yo estoy en contra de todos aquellos pseudo profesionales de la salud mental o pseudo profesionales de la psicología que hacen Coca-Cola para todos, ¿no? Claro, Y claro. la Coca-Cola no es buena para todo el mundo. Hay gente que a la Coca-Cola le sienta bien y hay personas que a la Coca-Cola le sienta muy mal, ¿vale? Entonces, aquí pasa lo mismo. Vamos a hacer mindfulness, vamos a hacer meditación para todo el mundo. Esto es maravilloso. Pues no. Cuidado, porque hay momentos en que no es bueno. Por eso hay que conocer muy bien la técnica y hay que entender muy bien a la persona, el estado en el que se encuentra la persona, y a partir de ahí yo decidiré si en este momento te lo puedo aplicar o no, porque a lo mejor no te lo tengo que aplicar. A lo mejor tengo que aplicarte otra cosa. A lo mejor tengo que aplicarte más una narrativa. A lo mejor tengo que aplicarte más, venga, ¿cómo te sientes? ¿Qué pasa? ¿Estás seguro? Sí. ¿Y por qué quieres hacer esto? ¿Y a dónde quieres ir? Ah, vale. ¿Y qué querrías? ¿Y cómo te gustaría verte? Dale, un poco en esa línea, ¿no? Pero es muy normal por la noche que aparezcan esos demonios que por el día han estado ahí más quietos, pero porque perdemos actividad. Igual en vacaciones, ¿no? Mucha gente Sí, igual que en sufre vacaciones, de totalmente, esos sí, ataques sí. cuando
Cuando Sí. realmente se Sí, supone... porque se frena en seco. De hecho, yo siempre recomiendo que nunca cojas un vuelo, o sea, no te vayas de vacaciones al día siguiente o el mismo día de salir de vacaciones. Espera, tranquilo. Donde has estado, no sé, 11 meses esperando coger vacaciones, puedes esperar 11 meses y 3 días. Claro. Porque el problema está que cuando paras en seco, tu actividad, sobre todo si tienes una actividad habitual muy alta, claro, tú tienes, acuerdas, tienes la jarra de cortisol a tope Sí, y de repente quieres cerrar el grifo y que baje. Entonces, claro, al bajar, baja el cortisol, pero baja también la adrenalina, la noradrenalina, la dopamina, la serotonina, un montón de cosas que hay ahí a nivel químico, baja. Claro, tu sistema inmune va a provocar que aparezcan las denominadas enfermedades del síndrome de adaptación. El síndrome de adaptación es la respuesta al estrés que la descubrió un médico alemán llamado Hans Selye hace muchos años, y él hablaba de la fase de alarma, la fase de habituación y la fase de deshabituación, para que nos podamos entender, ¿no? Una primera fase inicial donde tienes un nivel de alerta o de alarma muy alta, luego tienes una fase donde ya estás habituado a ese nivel alto de estrés, y luego tienes la otra fase donde el nivel de activación baja muchísimo. Entonces, en ese nivel tan pequeñito, ahí es donde aparecen las llamadas enfermedades de adaptación, las enfermedades del estrés. Lo podemos ver, por ejemplo, en deportistas, ¿no? Enfrentan una competición dura, una prueba que se llevan preparando mucho tiempo, la hacen, en algunos casos a la semana, en otros a las 2 semanas y en otros a los 2 días, empiezan a aparecer sintomatologías, como por ejemplo herpes, orzuelos, dolores, Dolores que- fiebre, diarrea, vómito. Y dices tú, pero ¿y esto por qué? Si yo me cuido, me suplemento, llevo una dieta. Sí, claro, pero has llevado a tu cuerpo a unos límites muy potentes durante mucho tiempo y ahora has parado un seco. Sí, sí, sí. Entonces, pasa eso. En el ámbito del deporte Típico, pasa eso. típico. En el ámbito laboral de nuestra vida día a día, estás trabajando a tope, paras, lo normal es llegar, irte de viaje y al día siguiente, o los días de irte de viaje más o menos, ponerte malo. Y entonces empieza la retaíla, ¿no? Mira tú, esto es seguro, es el destino, los planetas, el no sé qué, depende de lo que creas, ¿no? Yo no voy a entrar ahí, no sé qué, alguien me miró mal, tú no sé qué, me tiene que haber puesto un lazo rojo, tal. Sí, sí. Y porque alguien no quería que me viniera de vacaciones, es que yo lo sabía, y no es nada mágico lo que pasa. No me pongo malo todo el año, justo cuando me voy. Sí, ahora, pues sí, ley de Murphy, Sí. ¿no? La ley de Murphy típica. Pues por eso, tiene que ver con eso. Tiene que ver con el nivel de activación, cortisol, que baja en seco, y el Antes- sistema inmune se queda puesto. Antes cuando estábamos hablando en tu entrevista, que a veces no, cuando un usuario te viene, nombraste varios puntos, que es lo que hoy día se está denominando, ¿no? Como las 4 bases de una salud, ¿no? Lo Ujú. típico de una persona saludable, pues la alimentación, el descanso, la actividad física y la vida social, ¿no? Dentro de la salud mental, ¿nos podrías decir 4 puntos que tú... No, 4, tiene que ser pilares 4. básicos? No sé, o 3 o 5. Para la salud mental. 4 consejos básicos para la salud mental, seas deportista, no seas deportista, no sé, sea a nivel genérico, como pueden ser 4 puntos para la salud normal. Sí, mira, uno de los elementos muy importantes para la salud mental no es separar la salud mental de todo lo demás. De lo biológico. Claro. Claro, porque está relacionado. Si lo que no podemos decir es que lo biológico va por aquí y la salud No. mental va por aquí, ¿no? Son cosas diferentes, ¿vale? De hecho, tratar de explicar lo mental desde el modelo biomédico, biologicista, no tiene sentido, de la misma manera que al revés tampoco. Son dos cosas diferentes, pero que a su vez se unen, ¿vale? Porque, bueno, la salud biológica, médica, se da en el ser humano y lo mental es un proceso que realiza el ser humano con su contexto, ¿no? Total. Entonces, lo primero... A ver, partiendo del punto de que hay veces que queremos tener 2 consejos, 3 consejos para una buena... O sea, incluso hoy se ha demostrado que las fascias musculares responden más, tienen capacidad contractil propia y responden más a emociones que a una contracción muscular. Sí, se relaciona así, sea, y se relaciona que la fascia... Es imposible que no se... O
hoy en día, o el eje intestino-cerebro, ¿no? Toda la influencia que tiene muchas veces pensamientos negativos sobre disfunción mitocondrial, pero no sé, tienes toda la razón y estamos totalmente de acuerdo en la unión que tiene lo mental con lo biológico, con lo físico, pero a todos nos gusta a veces que nos den 2 o 3 tips de un profesional como tú que digas, mira, pues, no sé, seguro que los tienes. Sí, ¿qué podemos hacer para, a Sí, través de la salud mental, de- favorecer la salud sistémica? A lo mejor, ¿no? Exacto, Pues esa creo que la pregunta sí. sería más ¿Cómo puedo adecuada. hacer que la salud mental me ayude en todo lo demás? Primero En lo entendiendo, sistémico, a lo mejor. entendiendo el proceso mental. Eso sí es algo fundamental. Que seguramente nos estamos metiendo en fagos que, claro, nosotros desconocemos. No Entonces, como buen ignorante, tratar lo que de... nos gusta es que nos den a lo mejor 2 o 3 curiosidades o eh, tips a seguir. es complejo, pero llevando la complejidad a la simpleza, llevando la complejidad a la simpleza, está en no te alejes, trata de no alejarte, o mejor dicho, mantente cerca, vamos a ponerlo así, mantente cerca de aquellas actividades que te generan bienestar. Eso sería el primer tip que yo te diría. Y me explico, cuántas veces nosotros o personas que ustedes conozcan, en ciertas situaciones de vida, se alejan de aquello que les genera bienestar. Sí, Sí, totalmente. total. Y en aquello que nos genera bienestar están hobbies, ejercicio físico, actividad física y personas. Claro. Entonces, eso sería el primer elemento que yo haría. Digo, Pues no te ya alejes de ahí, mantente cerca de ahí. Segundo, mantente activo. La inactividad provoca problemas de salud mental. Cuando hablas de Claro. inactividad te refieres no de actividad física, sino de estar activo en curiosidades, en formarte en algo, en esto, en lo otro, o en la actividad física, o en una vida En el activa en el movimiento. movimiento. El movimiento, porque se ha demostrado Vale, vale. que lo único que nos pertenece es lo que hacemos, no lo que pensamos. Los pensamientos van y vienen, sobre todo los automáticos o intrusivos, por eso se llaman así. Otra cosa es que mientras yo le esté hablando, ustedes están pensando sobre lo que yo le estoy diciendo. Ya. Eso sí es voluntario, pero de repente que aparezca un pensamiento que tiene o no tiene nada que ver con lo que está pasando, eso no nos pertenece. Eso es un proceso mental, viene y se va, Claro. viene y se va. Y es donde está el problema del control de eso, ¿vale? Ujú. Pero sí que te plantearía como tips el Estas mantente dos. cerca de aquellas acciones, de aquellos elementos que realizas en tu vida que te generan bienestar, independientemente de las circunstancias en las que tengas. Habrá momentos en que puedes hacerlo en un 100%, habrá momentos en que lo puedes hacer en un 40 o un 50%. Claro. Y a colación de eso, hay una teoría que se utiliza mucho en diferentes factores, que es la teoría del 60-40. ¿Qué es la teoría del 60-40? Y esto como tips es bastante interesante, porque la teoría del 60-40 lo que nos dice es, en momentos de que la situación no vaya bien, momentos de problema, momentos de dificultad, no te hundas al 100%, no te paralices, no te quedes paralizado, muévete, aunque sea un 40%, pero muévete, porque el movimiento te va a permitir avanzar, ¿no? Claro. Ejemplo, le pongo un ejemplo que hace años se lo escuché decir a una persona con la que yo tengo mucha relación, que es José Carrascosa, el psicólogo del deporte, y en una conferencia que le escuché hace bastantes años, él le ponía dibujó una rotonda, ¿no? Bueno, con una forma de cruz, la rotonda, ¿no? Entonces, tú vas con tu coche, ¿no? Sales de tu casa con tu coche, llegas a la rotonda y dices, voy a ir al Sausal, voy a ir al norte de la isla, ¿no? Entras a la rotonda y empiezas a dar vueltas. Imagínense esto de manera simbólica, ¿vale? Entras en la rotonda con el coche y empiezas a dar vueltas. Y vueltas, y vueltas. Una, otra, ¿no? Entonces yo les pregunto, aparte del mareo que pudiera sentir dentro de ahí, ¿qué experienciarían dentro de esa situación simbólica? De estar dando vueltas con el coche dentro de la rotonda y no salgo de la rotonda. ¿Qué se podría experimentar dentro de ahí? ¿Qué se podría experienciar? El no llegar a ningún lado. No llego a ningún lado. Pérdida de tiempo. Pérdida de tiempo. Monotonía.
como Ujú. un hámster ahí dando... Monotonía. ¿Se va a volcar el coche en algún momento? Empiezo a anticipar. Es una anticipación, se va a volcar el coche en algún momento. A nivel emocional, ¿qué podría venir? ¿Voy a tener un accidente o Yo en mi caso, podría preocupación porque no salgo, voy a gastar la gasolina dando estoy vueltas en la perdido, rotonda? no O- salgo de la rotonda, O que entres en bucle y no estés ni pensando. o entras en blue. Correcto, te Porque desconectas a de mí todo, ¿no? una vez Sí. me pasa ir en el coche ¿Mm? y llegar al punto B, salir de un punto A a un punto B y decir, chacho, y ya pasé Sí. por aquí, por aquí, por aquí, Sí, si sí. no me acuerdo de eso. Correcto. Quita elemento, la palabra coche y quita el norte de la isla. Y pon ahí ahora una situación de Bien. vida a la que no has parado de darle vueltas continuamente. Y ver si experienciaríamos lo mismo. De no tengo salida, va a pasar algo, frustración, agonía, desesperanza, yo qué sé, mil cosas, ¿no? Entonces, el movimiento ante una situación así, lo que nos obliga es a buscar una salida. Y me van a decir, vale, ¿y cuál es la correcta? No lo sé. No tengo ni idea cuál es la correcta. Pero lo que sí sé Es que no estás en bucle, ¿no? es que no estás en bucle. Es que Claro. ya al menos ya saliste de la rotonda. Claro. Ya empezaste a moverte por buscar una salida. Entonces eso sería el 40%. Me muevo. ¿Qué sería el 60%? El 60% sería lo contrario. En una situación de bonanza, en una situación de éxito, vívelo, celébralo, pero al 60%. Entonces, por ejemplo, el deportista un deportista de alto rendimiento ha de entender eso, entiende que hoy gané, lo celebro, pero dentro de 2 días tengo que volver otra vez a Claro, entrenar claro. con la salida. y tengo que otra vez ahí. Y hoy perdí y estoy hecho polvo porque perdí, pero es que mañana o los 2 días tengo que volver a entrenar otra vez. Entonces, claro, están muy habituados al 60-40. Claro, tiene que estar estable. Correcto. Tengo que estar. Ya. Entonces, ¿cómo aprendo a estar a buscar esa más o menos, ese equilibrio en la balanza, esa media estabilidad, 60-40, a través del movimiento? Si me quedo paralizado y empiezo a darle vueltas a la rotonda, me voy a hundir. Voy a llegar al menos 100. Y si la cosa me va bien y ya creo que aquí está todo hecho, que ya no hay más, y voy arriba, hasta Ya. luego. La La verdad, caída, como decían los es viejos, muy la caída va a ser muy interesante alta, ¿no? también esto y lo que estaba mencionando antes, lo de no alejarnos de las cosas que no, pues, No alejarte de las cosas. que nos aportan Correcto. bienestar, porque rara vez nos sentamos a, a decir, oye, ¿en qué punto de mi vida estoy? Sí, Y eso, Correcto. ¿No? O por ejemplo, en los últimos 6 meses he realizado cosas que me han aportado buen rollo, bienestar, no, es que es tan sencillo y lo Sí, hacemos sí. tan poco. y hacer cosas que que- te gusten. sí, eso Como está decía claro. un médico, Sí, sí, el sí, doctor sí. Cubría, dice, ¿te gustan pintar piedras? Pinta piedras. Pero hacer cosas que Pero nos haz gusten. cosas, correcto, pero haz cosas. Pero, Claro, claro. no. Pero Yo- haz Pero cosas. es súper importante Sí, sí. no hacer cosas por obligación, sino porque te gusta pintar una piedra, pinta una piedra. Te gusta tocar la guitarra, toca la guitarra. No, y que ya bastantes cosas hacemos por obligación. Por obligación, exacto. Porque las tenemos que hacer, sobre todo a nivel laboral muchas veces, las tienes que hacer y en otros factores de vida lo tienes que hacer. Pero no renunciar a esos elementos que te aportan bienestar. Ojo, y aquí hay un matiz, siempre y cuando esas cosas que te aportan bienestar no dañen Hombre, claro. a otras personas. Claro. Claro. No, porque me dicen, no, a mí me aporta bienestar salir de fiesta todos los días. No, claro. Sí, Mira, tu pero propia es salud. que vas a hacerte daño primero a tu propia salud, pero es que Claro. luego a tu entorno también le vas a generar preocupación. Entonces, Sí, sí. ahí tenemos que medir un poco también hasta dónde sí, hasta dónde no. Pero en líneas generales, mantenerte cerca de aquellos elementos que te provocan bienestar, porque Sí, es sí, fundamental sí. en ese Total. sentido, ¿no? Ahora, pues claro, estamos yendo también un poco a la salud un poco En general, genérica, sí, pero por ejemplo nos pasa mucho en la readaptación de lesiones, sí. Ujú. en el return to play, Sí, en esa línea es muy delgada, esa línea en la que tienes tu alta médica, sí. tu alta deportiva, pero no tu alta competitiva. Entonces, la gestión de esa ansiedad, Sí, no he tenido la oportunidad de Mm. trabajar en alto rendimiento, pero con este deportista amateur o cosas que Mm. incluso a uno le ha pasado,
o con el Amapro que hemos dicho, ¿no? ¿Cómo controlar esa ansiedad por ir a competir o en qué punto? Porque es muy complicado en qué momento comienzo a probar dentro de las buenas sensaciones que he tenido entrenando, ¿no? Claro. Es que he hecho lo mismo que voy a hacer compitiendo o algo muy similar, incluso a estímulos altos, Sí, no a las mismas altas velocidades que en competición, pues ya cuando tienes una alta deportiva ya te has expuesto, sí, sí, sí. incluso te expones gradualmente al dolor, Sí, sí, pero ¿en totalmente. qué momento en la competición? Ahí el freno está primero en habría dos aspectos. Uno, las fechas. En un proceso de return to train o return to play en una recuperación de lesiones, yo como profesional, y de hecho la recuperación de lesiones es uno de mis campos de actuación, mi tesis doctoral versa sobre un programa de intervención psicológica en la recuperación del cruzado, ¿no? El ligamento cruzado. Entonces yo cuando como profesional de la psicología trabajo en una recuperación de una lesión, sobre todo la larga duración, ¿vale? Tanto para el return to train como el return to play, yo no soy partidario a nivel profesional de poner fechas exactas en la recuperación paulatina y final. Por una sencilla razón, porque ahí la persona va a ser como si hemos visto películas de cárceles, cuando el reo está dentro de una cárcel, empieza a hacer rayas en la pared, ¿no? Entonces, 6, 7, ¿no? Entonces, Sí. si le decimos, imagínate, venga, el 20 de marzo ya esto está recuperado, él va a hacer, de manera paradójica, va a empezar a hacer eso. Claro, claro. El 20 de marzo se va acercando y cuando se acerque te va a decir, ¿qué? Esto está... Y a lo mejor está. Lo que pasa es que va ahí con estoy, no estoy, estoy, no estoy. Primero, el tema de las fechas. Lo alejaría de fechas cerradas. Haría aproximaciones. Y dentro de esas aproximaciones lo centraría en el proceso. Cumplir proceso. Segundo, ¿cuál es tu objetivo como readaptador en el return to train y hacia el return to play de la persona a la que estás readaptando? Que ante la mínima molestia se pare o que ejecute la tarea. Por lo tanto, segundo aspecto, si estamos en return to train, return to play, trabaja con la persona en ejecución del ejercicio, no en cuando tengas una molestia, porque probablemente va a tener molestia. Es lo Claro. normal que haya una molestia porque hay una zona que ha sido lesiva. Y siempre Claro. decimos que no hay una readaptación o rehabilitación indolora, ¿no? Por No, tanto, no, está ¿va? claro. Y ahí está el elemento del dolor, es un proceso natural de la vida. Lo que sucede es que hemos etiquetado el dolor como algo negativo. Entonces, a la mínima molestia ya es dolor y habría que graduarlo. Claro. ¿Vale? Entonces, primer tip, tratamos de evitar fechas cerradas. Segundo, valoramos el elemento de hacia dónde le queremos que el deportista o que la persona ponga su foco atencional, porque eso es una conducta voluntaria, hacia dónde lo vamos a poner. Tercero, la sobrevaloración de la competición. Porque si me estás diciendo que en situaciones de entrenamiento has sido enfrentado o enfrentada a estímulos más o menos similares o en algunos casos hasta de mayor intensidad a la que se va a enfrentar en competición, ¿vale? Pero al menos similares, claro, cuando llega el día en el que puede volver a la competición oficial, ¿por qué no va? Porque aparece el ¿y si me vuelvo a lesionar? Claro. ¿Vale? Y ahí podríamos cambiar el enfoque. Y podríamos cambiar el enfoque en, bueno, tú, si pudieras volver a competir en este momento, ¿cómo querrías? ¿No? ¿Cómo querrías? ¿Cómo te gustaría competir? Y eso, cuando nos responda ante esa, la respuesta a esa pregunta de cómo te gustaría competir o cómo te gustaría verte compitiendo, ya nos puede dar información en el momento en el que se encuentra. ¿No? Eso es un elemento que yo con el tiempo he ido valorando. Y segundo, que la persona sea consciente de lo que le pasa. Claro. No que trate de evitarlo, porque hacer evitación experiencial no es bueno, sino al contrario. Esto me encuentro así, es normal tener dudas, ¿vale? Porque llevo tiempo, sobre todo sin competir de manera oficial. Y ahí otro tips sería interesante es, para la persona competir es solo el día de la prueba, el día del combate, el día del partido, el día de la carrera, eso es competir. ¿O cada día de entrenamiento, cada día de recuperación está compitiendo? Ya. Yo soy más partidario de la Complicado segunda ahí. idea, de que no solo estamos en un proceso de recuperación o en el caso del entrenamiento, ¿vale? No solo estamos en un proceso de entrenamiento y yo
diferencia entre entrenar y competir. Yo creo que eso es un error. Yo planteo la idea de no diferencies entre yo entreno X días y luego compito. No, porque entonces tú no estás sabiendo competir. No, es que yo tengo que llevar los entrenamientos a la competición. ¿Y por qué no llevas la competición a los entrenamientos? Claro. Y entonces, en el tema de la recuperación de lesiones, sucede más o menos lo mismo, ¿no? Entonces, no, es que me operaron el cruzado de la pierna izquierda. Sí, vale, pero tienes una pierna derecha, tienes core, tienes brazos, tienes pecho, tienes espalda, ¿no? Claro. Sí. Claro. Y esta parte no se puede mover, Claro. ¿no? Entonces, creo que el enfoque de los equipos multidisciplinares y sobre todo interprofesionales tendría que cambiar. Y creo que tendría que ir hacia la idea que se hace en algunos casos, ir hacia la idea de vamos a coger a esta persona y que esta persona, entendiendo que tiene una lesión ahí importante, pero la vamos a trabajar entre comillas como si no estuviera lesionada. Vamos a llevarla a entrenarla. En un proceso de rehabilitación, en un proceso de readaptación, vamos a entrenarla. Porque hay partes de su cuerpo que puede mover. Sí, total. Claro. Y hay partes de su cuerpo que se tiene que adaptar. La persona se tiene que empezar a adaptar a una circunstancia. Cuanto más tiempo la tengamos alejada, por si no, es que todavía es muy pronto, por esa visión más conservadora, no le estamos ayudando. Claro. A mí, por ejemplo, me llama la atención, como profesional de la psicología, y les pido disculpas por entrar ahí, ustedes evidentemente me pueden Por colocar supuesto. en mi sitio sin problema ninguno, que una persona, por ejemplo, con cruzado, operado de hace 5 meses, no haya pasado por un centro de entrenamiento porque le han dicho, no, todavía no es muy Ah, no, pronto. eso está claro. Entonces, claro, a mí llama poderosamente la atención. Eso estamos de O acuerdo. incluso se ha roto, está esperando 3 meses para que lo llamen para operarlo. ¿Y qué pasa? ¿Qué hace en esos 3 meses? No hace nada. Ya. No. Pasa para los segundos. Ahí estamos de En acuerdo. Lo que primero no sigue debe- pasando cada vez menos, por suerte, pero sigue Sí. pasando bastante. Claro, a mí me llama poderosamente la atención. Yo creo que tiene que haber un elemento también de cambio de chip, ¿no? De decir, vale, la persona tiene una parte de su cuerpo que se ha lesionado, perfecto, pero tiene otra parte de su cuerpo que está bien. Claro. Incluso esa parte lesionada hay que también ir trabajándola. Hombre, hay que estimularle, cuanto antes se estimule mejor y bueno, eso ya cada vez se sabe más, que el reposo en pocos casos es una opción, en muy pocos En casos. muy pocos casos, sí, Sí, correcto. total. Entonces el Muy poco. movimiento vuelve otra vez Vuelve a sí, ponerse sí. manifiesto que el movimiento ayuda a que la persona, El movimiento a nivel readapta. mental y a nivel físico, claro, muy bien, Muy fantástico. El movimiento te genera adaptación. Adaptarte a una circunstancia desde lo físico o de lo mental conlleva que el movimiento. Sí, sí. Sí, totalmente. Está más claro que no. Sí. Y una para ir cerrando un poquito, Sí, siempre intentamos también llevarlo al mundo de, bueno, aquí todos somos Ujú. padres, Mm. el mundo de los niños, de la Sí. competición desde el punto de vista educativo, aunque es complicado decirlo así. Eh, afecta en la etapa adulta a todo desde el punto de vista patológico o desde el punto de vista de un problema psicológico, Ujú. todo el estrés social o depresión que en etapas primarias, bien sea un niño de 5 años o un preadolescente, un adolescente, a toda esa presión social y demás que los padres muchas veces podemos meter a un chaval en que Ujú. sea el máquina en su equipo de fútbol, el Ujú. que sea el máquina en su equipo de baloncesto, o Sí, claro, al final la desde el punto de vista ansiedad, patológico. O demás. claro, la ansiedad, como por ejemplo el estrés y la ansiedad en edades tempranas cada vez está siendo mayor. Claro. No es gratis. Es decir, y es llamativo que habría que ver los números de cuántos adolescentes están siendo medicados con ansiolíticos. Ya. Auténtico disparate. Igual de disparate es que la población adulta en España, pues España sea el país que esté en la cabeza de consumo de psicofármacos, ¿no? De Ujú. ansiolíticos. Son un auténtico disparate. Vamos. Total. Pero en etapas adolescentes, etapas más pequeñas, peor todavía lo ponemos, ¿no? Entonces, evidentemente, claro, si el comportamiento de los padres va a afectar al comportamiento de sus hijos. No olvidemos que para nuestros hijos los principales referentes somos los padres, padre-madre. Eso no Sí. lo olvidemos. Entonces, claro, nuestros comportamientos hacia ellos van a afectarles, en lo bueno y en lo malo. Si nosotros creemos
o un padre o una madre cree que en su casa tiene a la nueva estrella del deporte o a la nueva estrella del baile o a la nueva estrella de la música y no entiende de que su hijo, por ejemplo, de que un niño con 10 años, ¿vale? Un niño con 10 años no es un futbolista, no es un boxeador, no es nada. Un niño con 10 años es un niño que, entre otras cosas, está descubriendo un ejercicio físico o un deporte llamado, en este caso, por ejemplo, fútbol, pero que no es un futbolista. No puedes tratar a un niño de 10 años como futbolista, de la misma manera que a ningún padre se le ocurre tratar a su hijo de 10 años en líneas generales como un matemático, ¿no? O sea, no dice, no, es que mi hijo es matemático, mi hijo es pintor, O músico. mi hijo es guitarrista. No, Sí. no. Dice, no, mi hijo toca la guitarra. Claro, ¿verdad? Mi hijo sabe matemáticas, ¿verdad? No, pero como juega fútbol, no, mi hijo es futbolista. Y mi hijo no sé cuánto. Y mi hijo, ¿qué dice? ¿Qué estás hablando? Tu hijo no es nada de eso. Tu hijo es una persona que se tiene que formar a nivel físico, a nivel emocional, se tiene que ir desarrollando su identidad personal a través del autoconcepto, de la autoestima, y tú no lo estás permitiendo que cumpla. Pero ya no, si vamos ahí, ya podemos ir a otros temas más profundos. Es decir, el deseo de que los niños sean cada vez adultos antes de tiempo. Sí. Entonces a las niñas se les está haciendo un elemento de mujeres cada vez con edades más tempranas, Sí. ¿no? Y con comportamientos de mujer adulta, pero es que a los chicos también. Sí, sí. Es decir, hay un elemento de querer como que crezcan, son niños, hay que Y también en un poco en esto dejarlo, el ¿no? deporte de alto rendimiento, con los casos que estamos viendo ahora, sobre todo en el mundo del fútbol o demás, que chavales prematuros Sí, están correcto. asumiendo responsabilidades en alto rendimiento Correcto, que no lo después son. eso Sí. se lleva pues aquí a un equipo de aquí o No les toca. No les toca que un chico, y hoy en día lo vemos, es decir, cada vez se está pretendiendo que chicos o chicas con edades más tempranas sean más adultos. Sí, sí, Y no que toca. no. Hace 30 años, 20 años, pues que un chico de 17 años, 18 años, despuntara en un equipo de hombres adultos, era casual, Sí. era raro. Hoy en día no, hoy en día es muy normal. Y yo creo que es un error, porque no están preparados a nivel mental, a nivel emocional para enfrentar, no hay una madurez para poder enfrentar lo que se les viene encima, Sí, por una está. cosa muy sencilla. El otro día escuchaba a Santiago Cañizares, que fue portero del Valencia, fue portero de la selección española, Sí. etcétera, ¿no? Y ahora es comentarista de partido. Y decía una cosa fundamental, me pareció espectacular escucharlo diciendo, y yo decía, gracias por lo que estoy oyendo, me pareció brutal. Él decía, hay que entender la casuística de un chaval que está de repente que pasa del anonimato a ser estrella del fútbol. De repente ha pasado a convertirse en el principal sustento económico de la familia. Porque tienes un chico Sí. que gana 800 euros en el equipo filial, por ejemplo, y de repente ahora va a ganar 80.000. Entonces, claro, su padre y su madre, en el mejor de los casos, ambos trabajan y cada uno gane 1.500 euros. De repente, el chico, ganando 80.000, por poner una cifra, Sí. se convierte en el cabeza de familia a nivel económico. Sí. Y a lo mejor el chico dice, papá, ¿qué problema tienes? ¿Se te abrió el coche? No te preocupes, yo te compro uno nuevo. Será por dinero, papá, tranquilo. Entonces, claro, el chico empieza a asumir unas responsabilidades que es que no le toca. Ya. Claro. Con 16 años, 17 años. Entonces, claro, está viendo que no es nuevo, ya lleva unos cuantos años de querer sacar oleadas de chicos cada vez más jóvenes en los equipos de fútbol sin ningún tipo de sentido. Sí. Pues por la presión mediática, por la prensa, porque vende, porque al final no podemos obviar que son empresas que se mueven por intereses económicos, claro, pero se está llevando por delante a unos chicos y de hecho hay un fenómeno que se denomina el fenómeno de los juguetes rotos. Claro. Y el fenómeno de los juguetes rotos son chicos con proyección que con 16 años, volvemos al inicio, a ese elemento del quemado que me decía antes, el síndrome del burnout, de estar quemado, de dejarlo. En el mejor de los casos, dejan la práctica deportiva. La dejan, en algunos casos. En otros, en el peor de los casos, hay suicidio. O hay desarrollo de adicciones. Porque es que se están moviendo en un escenario que primero, a nivel madurativo, no están. Nadie les ha enseñado a manejar de repente una cierta cantidad económica, pero ya no solo el tema económico, la fama.
Sí, eso. el estrellato, el dejar de que no te conocen, solo te conocen en tu casa a la hora de comer, de repente te empiezan a conocer a nivel mundial. Y vas a una ciudad y la gente se para, se enloquece, la gente llora porque te toca, porque te ve. Sí, Es sí. un auténtico disparate. Entonces, claro, eso repercute en la salud. Eso a nivel profesional. Después llevemos Sí, eso a nivel de barrio, a nivel de pueblo, donde te pones a ver un espectáculo deportivo de niños, adolescentes, y es una barbarie. Empezando no solo por los padres y las madres, porque yo creo que no solo debemos poner el foco en padre y madre. Yo creo que tenemos que poner el foco también También los en las entrenadores. entrenadores, en las instituciones deportivas. Lamentable que hay instituciones deportivas con presidentes que una tras otra, otra tras otra, con altercados, con problemas, con denuncias, que las instituciones de repente dicen, sí, venga, vale, pues te quito de aquí un tiempito y luego vuelves otra vez, Sí, sí. y parcheando. Sí. Entonces, creo que tenemos que ser más conscientes. Por eso yo hago un llamamiento siempre a los profesionales que trabajamos en el ámbito del deporte, ser también responsables de nuestras conductas en el ámbito del deporte, ¿no? Y entendiendo que el deporte se da de conectar deporte, vida, vida y deporte, en ese sentido. Yo creo que sería Sí, algo sobre así. todo en el ámbito educativo. Sí, sí, debe ser sí, sagrado. totalmente, totalmente. El ámbito educativo son palabras mayores. Vamos a finalizar con un pequeño ping-pong que le hacemos a todos aquí, a ver cómo... Preguntas que tienes Ping-pong. 3, 4 segundos para responder, ¿eh? Mira que llevo tenso aquí todo el rato para mover el micro sin hablar, para no hacerle daño ahí al compañero que me dijo antes, y creo que más o menos lo he logrado. Ahora, madre mía, Tienes que volverla rápido, la pelota. devolverla rápido. Yo es que soy, Uno, dos toques. yo soy, si algo me gusta, me gusta, ¿sabes? Sacarle el jugo. Sí, sí, entonces como me guste, vamos a ver qué hacemos, ¿sabes? Arranca Edu. Pero a ver, No, ¿cómo lo nosotros- juego? A ver. Nosotros te decimos algo y tú una respuesta la más rápida que se te venga a la cabeza. Ah, venga, vale, Tiene vale. que ser una respuesta de eso. 3, Papam, 4, 5 así, segundos. lo primero que Pregunta venga y ahí. lo primero que se te venga. Ping-pong. Por ejemplo, el libro favorito. El hombre en busca de sentido. ¿Comida saludable favorita? Arroz integral con verduras y pollo. eso no es esa. Esa está en el ranking, ¿no? El, No sé, hábito, no que, sé, no sé. el hábito que más amas. El hábito que más amo. Hacer deporte o actividad física. Me gusta. ¿Y comida trampa favorita? Y a ver, ¿eso qué es? Seguro que es una hamburguesa de no sé qué No, hamburguesería, bueno, una pizza de no sé dónde. comida trampa favorita, pues un poco a veces depende de dónde lo hagan y tal, pero asiática, depende un poco lo que sea, pero Vamos, que te gustan los sushi. sí, me gusta, sí. Sí, me gusta. O los enamados o los... Hábito que temes. Hábito que temo. Hábito que temo. ¿Mío? ¿O de...? No, hábito que exista que Que no te gustaría que entrase en ti que- también. exacto. Ah, lo que no me gustaría que entrase en mí es dejar de querer y rodearme de aquellas personas que quiero. ¿Tu suplemento favorito o indispensable? La vitamina C. ¿Qué te dirías a ti mismo hace 20 años? Hace 20 años, voy a cumplir 46, pues hace 20 años me diría, disfruta de la vida, pero el cuadrilátero déjalo un poco. Déjalo un poco el cuadrilátero, sí. ¿Playa o montaña? Combinado, pero sí que es verdad que, hombre, con el trail paso mucho tiempo en montaña, la playa me gusta mucho. La playa me gusta. Depende para qué, pero sí que es verdad que... Sí. Última idea que te rompió la cabeza. Que me explotó, como se dice en los reels. Tal cual. La idea que me explotó en la cabeza, cuando escuché que Epicteto era un esclavo. Fue un esclavo. Me explotó, me quedé, digo, ¿cómo? No lo sabía. Sí. Ahí también nos dice que muchas veces al que creemos, que bueno, que el primer ignorante es el que cree que el otro es un ignorante, pero Claro. es todo lo que tienen que aportar, ¿no?
Sí, 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 sí. Y la última, un referente. Tengo varios referentes. Mira, a nivel de amistad, tengo varios referentes. Un buen amigo que se llama Javi, Helio. A nivel de vida, mi querido padre, que hace ya 3 años que no está. A nivel laboral, tengo varios. Mi director de tesis, Pedro Vero. Mi codirector de tesis, David Funes. José Carrascosa en Valencia. Luis García como profesor de la Universidad de La Laguna. Y otro referente, pues que me encanta, mi pareja y evidentemente mi hijo. Mi hijo es un referente ahí que el jodido, la verdad que es un trasto, Qué pero es bueno. referente, sí, sí, sí. Yo, última cosa, así un libro que recomendases a todos los que nos escuchen un poco para que ayudes a eso que hablábamos antes, ¿no? De poder que pues toda esa parte psicológica aporte a todo nuestro sistema y un libro que nos ayude un poquito a aprender de eso. Eh, Mira, hay un libro que es duro, es un poco duro de leer, pero te da idea un poco de todo esto que hablábamos antes, del cerebro, del comportamiento y demás, que se llama El mito del cerebro creador, mente, cuerpo, conducta. Y pues ahí Eso es queda un la libro, recomendación Sí. para... es un libro bastante interesante, tiene algunos pasajes ahí que son potentes. Luego hay otro libro que yo suelo recomendar mucho por el trasfondo del libro. Hay gente que lo cataloga como un libro de autoayuda. Ujú. Yo no soy favorable a los libros de autoayuda, pero sí que este libro yo no lo veo como un libro de autoayuda, yo lo veo como un libro interesante que te ayuda sobre todo a entender cuando estás en situaciones que se escapan totalmente de tu control, ¿no? Que es El hombre en busca de sentido de Víctor Frank, que viene a hablar sobre las vivencias de un psiquiatra alemán, de un psiquiatra, perdón, de origen judío, en los campos de concentración nazi, ¿no? Y que él cuenta ahí su vivencia, no habla de la psiquiatría como tal, habla de un psiquiatra, como un psiquiatra fue capaz de sobrevivir por azar, simplemente por azar, en un campo de concentración, donde todos los días se levantaba preocupado sobre si iba a vivir o no iba a vivir, hasta que un día entendió que su vida no dependía de él, porque había compañeros de vagón, ¿no? de celda, de vagón, que morían todos los días de inanición, de frío, por enfermedades, morían a su lado. Ujú. Y que entonces un día se levantan y cuando iban en fila todas las mañanas siempre tenían delante de él a un alemán con el dedo así y que si lo movía para un lado iban a limpiar carreteras, a lo mejor morían ahí o no, pero iban a limpiar carreteras. Y si lo movía para el otro lado, pues iban ya hacia las cámaras de gas, iban a ser ejecutados, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces él un día se empezó a reflexionar sobre eso y se dio cuenta de que su vida no estaba bajo su control, pero sí que había una cosa que podía controlar. Era lo único que podía controlar y lo único que lo mantenía vivo a nivel psicológico, que era su recuerdo. Era el recuerdo, porque era el recuerdo de sus personas queridas, era el recuerdo de las personas que amaba, que eso es algo que no le podían quitar, ¿no? Entonces, cuando yo lo leí, dije, qué bueno, qué cierto es esto, ¿no? Que muchas veces estamos ahí y es verdad que tenemos dificultades, alegrías, pero te paras, te sientes y empiezas a recordar momentos buenos con las personas que amas, las personas a las que le aportas, las personas que te aportan, que pueden ser parejas, hijos, amigos, etcétera. Y te sale una No sé yo, sonrisa, no sé No, yo eso si me eso en vale, sí vale. mismo, te sale una sonrisa hasta el día más triste, ¿no? claro, pero no sé yo si eso en sí mismo no es eso que mucha gente busca, que la tiene delante y que realmente no la aprecia, que esos son los momentos de felicidad. Claro. Oye, pues Rubén, la verdad que ha sido un momento súper enriquecedor, la verdad, a nivel personal y espero que, La verdad que sí. para los oyentes también. Mil gracias por venir, la verdad, porque siempre has estado dispuesto a venir. Sí, Ya sí, sí. tuvimos que posponer esta una vez y te agradecemos la predisposición a venir con nosotros. Muchísimas No, gracias. gracias a ustedes por traerme y poder compartir, ¿no? estos momentos. Yo siempre agradecido, pero siempre digo que en este tipo de situaciones el que busca de manera egoísta, ¿no? El que busca aprender y llevarse cosas,
soy yo, porque claro, ustedes con las preguntas que me hacen reflexionar, pero también con los comentarios que aportan, pues también, ¿no? Y digo, oye, pues qué interesante esta visión y creo que hacer este tipo de acciones, pues siempre es enriquecedor. Sí. Muchísimas gracias y Ujú. esperemos que se repita. Sí, esperemos que se repita de esta manera o con otro tipo de acciones que siempre viene bien. Muchas gracias, Muy Rubén. bien, un placer. Muchas gracias. Movement is like the movement part.